Muy bien, hermanos, les invito a que por favor abran sus Biblias en el Salmo 2. Salmo 2, dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú lo quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él confían. Bueno, si prestaron atención, en este salmo nos muestra la depravación del hombre, el corazón del hombre en rebeldía directa contra Dios, en rebeldía violenta contra Dios. En el momento que fue escrito este salmo se expresaba, así era el corazón del hombre. Y si pensamos en el día de hoy, así es el corazón del hombre, rebelde, un corazón antagónico contra Dios, un corazón que aborrece a Dios, un corazón que no quiere a Dios, que no quiere que Dios reine. De eso es lo que podemos ver en este salmo, un corazón del hombre, mirando el corazón del hombre contra Dios, y obviamente también es un salmo que habla muchísimo más de Dios que del hombre, pero ahí está el corazón del hombre. No sabemos exactamente el momento histórico, pero sí podemos saber, aunque el Salmo no nos dice quién lo escribió, en Hechos capítulo 4, en el verso 25, Lucas toma una porción del Salmo 2 y se lo atribuye a David. Dice: el Espíritu Santo dijo por voz de David, y habla de este Salmo, así que entendemos que este Salmo lo escribió el rey David. Dios había hecho un pacto con David en 2 Samuel capítulo 7, en el que le había prometido un reino, un trono y un reinado eterno a través de su linaje, y que obviamente se cumpliría finalmente en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros miramos este salmo, la estructura del salmo, podemos ver que tiene 4 estrofas. Sí, seguramente ahí está, algunas Biblias un poquito más resaltado el color, cada vez con 3 versículos, del 1 al 3, una estrofa, del 4 al 6, otra estrofa, o sea, cada estrofa con 3 versículos, y cada una de las estrofas, estas giran alrededor de la rebeldía del hombre contra Dios, pero también la respuesta de Dios a esa rebeldía. La respuesta de Dios básicamente es que Él ha decretado que Él acabará con toda rebelión y gobernará el mundo, si prestaron atención a la lectura del Salmo 19. Dios, eso todavía no pasó, va a ocurrir. Dios ha decretado que Él acabará con toda rebelión contra Él y contra su ungido y gobernará el mundo. ¿Sí? Vendrá y gobernará en este mundo. Eso no significa que ahora no esté gobernando, estamos hablando que va a venir y va a gobernar en esta tierra. Podemos resumirlo de esta manera: debido a que es una realidad que Dios acabará con toda rebelión y gobernará el mundo, los creyentes, los que somos creyentes, podemos fortalecernos al aferrarnos a esta verdad. Parece que todo es un caos, pero Dios gobernará, no va a ser para siempre. Dios sigue en su trono, Dios va a venir y Dios va a gobernar. Pero también, debido a la realidad de que Dios acabará con toda rebelión y gobernará el mundo, si no sos creyente, si sos un incrédulo, esto es un llamado a arrepentirte y a confiar en el Mesías, a confiar en el ungido, de manera urgente.
Lo que vamos a ver en este salmo son 4 escenas relacionadas con el Señor Jesús, podemos decir, con el ungido, con el Mesías, que te consuelan si sos cristiano, pero si no sos cristiano te llaman a arrepentirte y a confiar en ese Mesías. ¿Sí? 4 escenas que están relacionadas con el Mesías, con Jesús, que te consuelan si sos cristiano. Pero si no sos cristiano te llaman de manera urgente, te advierte a que te arrepientas y vengas a refugiarte en el Mesías. Esas escenas las podemos ver ahí del 1 al 3. Ahí vamos a ver la insensatez de la rebeldía del hombre contra Dios. Del 4 al 6 vemos la ira justa de Dios contra el hombre que se rebela. Del verso 7 al verso 9 vemos el irrevocable plan de Dios que el hombre no puede frustrar, aunque quiere, no va a frustrarlo. Y del 10 al 12 la invitación misericordiosa de Dios a los rebeldes, a los que se rebelan contra Él. Dios es un Dios justo que está airado, pero también tiene misericordia. Entonces comencemos viendo la insensatez de la rebeldía del hombre contra Dios. Verso 1 al 3. ¿Sí? Verso 1 al 3. Podemos decir que este salmo, hablábamos de que Dios hizo un pacto con David, y podemos decir que cuando lo leían el pueblo de Israel, ese salmo tenía aplicación cercana para todos aquellos reyes que eran del linaje de David, pero a su vez una aplicación lejana que hablaba del mayor David y que se aplica de manera completa, podemos decir, al Señor Jesús. Vamos a ir hablando y más que nada vamos a enfocarnos en la aplicación que tiene que ver con Jesús. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Así comienza el versículo 1, hablando de naciones, de pueblos de manera general, después de manera más particular hablando de los líderes y los gobernantes de esas naciones que representan a todo el mundo. Y dice, ¿por qué? Dios, ¿por qué se sublevan? Como que Dios está asombrado. No porque algo le sorprendió, es como diciendo, ¿cómo puede ser? Las criaturas que yo creé, ¿no?, se sublevan contra mí. Esa es la idea. La palabra sublevar habla de rebelión, de conspirar. Se usaba para hablar de una conspiración entre personas, planificar, idear algo para dar una especie de golpe de estado contra un rey que va a ser entronizado. No queremos que reine. Entonces se organizan, se sublevan para que no reine. Por eso digo que expresa el corazón, la depravación del hombre. No queremos que reine. Y habla de naciones y de pueblos. Por eso yo le decía, en primer lugar, podemos aplicar estas naciones y pueblos a los pueblos que estaban alrededor de Israel, las tribus que estaban alrededor de Israel. Pero al fin y al cabo aplica a todo aquel que es enemigo de Dios, a todo aquel que es enemigo de Dios, a toda persona que no está en el reino de Dios, a toda persona que es incrédulo, que todavía no creyó en Jesús para ser salvo. En ese lugar estábamos nosotros en algún momento. Pertenecíamos a ese grupo que éramos enemigos de Dios. Y dice que las naciones y los pueblos se sublevan y traman cosas vanas, cosas sin sentido. Vamos a ver qué es eso sin sentido. Es absurdo. Pero la palabra tramar acá es la misma que se usa en el Salmo primero, cuando habla de que medita en la ley de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Es la misma palabra. Ellos meditan, en vez de meditar en la palabra de Dios y deleitarse en la palabra de Dios, están meditando en cómo destronar, en cómo sacarse de encima al rey. Y no queremos que reine. Y lo que traman ellos es derrocar a Dios y a su ungido. Eso es lo que nos dice ahí en el versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, y lo que dice en el verso 3, pero esa conspiración, esa reflexión para atacar no queremos que reine el Señor y su ungido. No queremos que reine Dios. Dice que se levantan los reyes de la tierra. La idea de estos reyes, de alguna manera está mostrando la limitación de estos reyes. Son líderes que nosotros sabemos que Dios levanta, pone y quita reyes. Están puestos por Dios
porque Dios es soberano, pero su límite es la tierra. Y se sublevan contra el Señor, contra su ungido que está en el cielo, y después en el verso 4 va a hablar de que está en su trono. O sea que las personas que están gobernando en una nación, en un distrito, contra el Rey del universo, están tramando, no queremos que reine. Es absurdo, pero así es el corazón del hombre. Refleja el corazón del hombre, no queremos. Y dice que traman juntos acá en el versículo 2, traman juntos estos reyes, estos gobernantes. Pasó, está pasando y va a pasar. Traman juntos, tal vez gobernantes que no se ponen de acuerdo en muchísimas cosas. No nos ponemos de acuerdo, vos allá, yo acá, pero hay algo en que sí hay un mismo sentir. Hay algo en que sí nos ponemos de acuerdo. No queremos que reine. En eso estamos de acuerdo. Reyes, gobernantes mundiales que van por caminos opuestos, en muchos asuntos tienen un mismo sentir acá en esto. No queremos que reine la verdad, no queremos que gobierne la verdad. Es lo que dice Romanos 1:18 cuando habla de la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Los hombres restringen la verdad, frenan la verdad, no quieren la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. Están diciendo, no queremos que reine, no queremos la verdad de Dios. Queremos vivir esa ley del capítulo 1, no la queremos. No la queremos. El enemigo obviamente es Dios y su ungido. Bueno, esto ustedes pueden ver que se aplica claramente cuando el ungido, el Mesías, el David mayor, viene a esta tierra. Grupos de aquel tiempo que estaban estaban separados por diferencia, los herodianos, los fariseos, los saduceos, aún los romanos, eran grupos que estaban separados, pero todos se unieron en un mismo sentir contra Jesús y gritaron, crucifíquenle. Y se unieron en ese plan macabro, en ese plan que expresa el odio que hay en el corazón contra Dios. Queremos sacarnos de encima a este ungido, a este rey, no queremos que gobierne. Bueno, esa es la oposición, eso es aborrecimiento a Dios. Eso ha sido así desde Génesis 3. Cuando pasó lo que pasó en Génesis 3, la caída, el hombre huyó de Dios. Con esa huida, él no buscó a Dios, Dios lo fue a buscar a él. No buscó a Dios, de alguna manera está diciendo, no quiero que gobiernes mi vida. No fue en busca de Dios, se fue a contramano. Es aborrecimiento a Dios y a su Hijo. ¿Sí? Y por ahí estás acá y decís, bueno, yo todavía no soy un cristiano, yo todavía no soy un cristiano, un creyente como ustedes. Y decís, pero yo no odio a Dios, yo no aborrezco a Dios. Bueno, en el Salmo 1 habla de dos caminos. El camino de los bienaventurados que han sido justificados y el camino de los impíos. ¿Estás en uno o en el otro? Si no sos un creyente, un cristiano, es porque no has sido justificado. Y si no has sido justificado, sos un impío. Y si sos un impío, odias a Dios y estás dentro de este grupo. Porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. En Romanos capítulo 8, versos 7 y 8 dice que el hombre es enemigo de Dios, que no quiere agradar a Dios y no puede agradar a Dios. Eso dice la Biblia. En Mateo 12:30 Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. Y yo pregunto, si no venís a Cristo en arrepentimiento y fe, decís, yo sé todo, me explicaron, pero no venís a Cristo en arrepentimiento y fe. La pregunta es, ¿por qué no venís? Y la respuesta es porque lo aborreces, porque no querés que Él gobierne tu vida, porque no querés someterte a la palabra de Dios. Y eso expresa lo que es tu corazón, un corazón que aborrece a Dios, que no quiere que Dios reine. La vanidad, el vacío en cuestión, acá en el versículo 1, lo empieza a desarrollar ahí en el versículo 3, lo que estos hombres creen que la palabra de Dios y que ser siervo de Dios,
Ser un súbdito de Dios es algo que te esclaviza, es como un yugo, como que Dios es un tirano y no queremos eso. Eso es lo que imaginan aparentemente. Por eso el Salmo comienza como una exclamación de asombro. No porque Dios esté sorprendido, más bien porque es absurdo lo que ellos intentan hacer. El Creador, sus criaturas, el Creador les quiere decir cómo se debe vivir, pero las criaturas no quieren que el Creador gobierne sobre ellos. La pregunta que surge es, y que en algún momento Dios se la hizo a Israel. Dios se la hizo a Israel en algún momento, al Israel incrédulo, a los que se apartaban, a los apóstatas, que cabe para las naciones y que cabe para todo incrédulo. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob. Y ahí vos podés poner tu nombre. Y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? ¿Qué te hizo Dios? ¿Qué injusticia te hizo Dios? ¿De qué manera Dios te trató mal? Y la respuesta es nada. ¿Y por qué entonces aborreces tanto a Dios? Pueblo mío, dice Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te ha hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Dios diciéndole a la persona, ¿qué te hice de malo? ¿Qué te hice de malo? ¿Por qué te amotinás? ¿Por qué me odias tanto? Bueno, el problema no es intelectual, el problema no es falta de conocimiento, el problema es rebeldía del corazón. Nuestro corazón no está en la superficie, es profundo y acá se expresa en un odio y un aborrecimiento a Dios. Hasta luego escuchás esto y pensás de personas que dicen, no vas a reinar, yo soy ateo, no quiero saber nada contra Dios. Pero todo aquel que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe de alguna manera y por ahí respeta a Dios, yo respeto a Dios, yo sé que Dios existe, el corazón es el mismo, no quiere a Dios, no quiere que reine, no quiere que gobierne. Y ellos dicen ahí, rompamos sus cadenas, verso 3, y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos no entienden lo que dice Oseas 1:4, no entienden que Dios llama con lazos de amor. Ellos piensan que Dios es un Dios que va a poner un yugo difícil de llevar. ¿Se acuerdan Jesús cuando llamó ahí en Mateo 11:28, venid a mí, el Mesías, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Sin embargo, los líderes respondían, ahí en Lucas 19:14, los ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, el Señor está enseñando una parábola que tiene que ver con él, no queremos que éste reine, no queremos que éste reine. Y en una parábola ahí en Lucas 20, en el capítulo 20, en el verso 9, Jesús enseñando esta parábola que tiene que ver con él, con lo que Dios hizo, mandándole hombres de Dios, mandándoles profetas, y lo que hicieron con los profetas. Después mandó al Hijo. Y aún al Hijo lo dijeron, vamos a matarlo. Lucas 29 comenzó a referir al pueblo esta parábola, Jesús. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y a ese también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Eso está enseñando acerca de él. Y ese es el corazón del hombre.
Ese es el corazón de todo hombre, y así era nuestro corazón antes de ser creyentes. Odiábamos a Dios, no queríamos saber nada con Él, nada. Las personas son esclavas del pecado, pero dicen, no queremos que Él reine. Son hijas del diablo y los deseos del diablo quieren hacer, pero dicen, no queremos que el Dios reine. Dios bueno, misericordioso, compasivo, bueno, y todos los atributos que nos ayudan a entender cómo es Dios. Los atributos son las perfecciones de Dios, porque Dios es perfecto. No hay nada malo en Dios. Es como que estás en tu casa, se está prendiendo fuego, no tenés escapatoria y vienen los bomberos y sacás el arma y le empezás a tirar tiro a los bomberos. Sí, esto es absurdo, te quiero salvar. Bueno, no sé hasta dónde ayuda la ilustración, pero para mostrar lo absurdo que es, ¿no? Y Dios dice, es absurdo lo que están haciendo. Es absurdo. Pero otra vez, no te olvides que ahí estuvimos nosotros y que si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de Dios, ahí en Apocalipsis 19, tal vez estábamos ahí, haciendo guerra cuando el Señor venga. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al capitán, al diablo, aunque no lo sabíamos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y hoy podemos ver esto y decir, wow, lo digo y lo recuerdo para que no pensemos, qué gente. Por favor, mirá cómo se rebelan contra Dios. Nuestro corazón era igual, exactamente igual. Y tal vez acá hay algún corazón que todavía no fue regenerado. Bueno, que Dios use su palabra. Bueno, ante este complot de esta primera escena, verso 1 al 3, veamos cómo reacciona el cielo. Veamos si el cielo se asusta. Veamos si el cielo dice, ¿qué hago con toda la humanidad en contra de mí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Corre peligro el trono de Dios? Bueno, en la segunda escena vemos la ira justa de Dios contra el hombre que se rebela contra él. La ira justa de Dios contra el hombre que se rebela contra él. De repente hay un cambio, si viene hablando de los hombres y de la rebelión de los hombres, y luego acá comienza a hablar del cielo, como que nos estamos mirando a la tierra y de repente ahora vemos el cielo y vemos parecido a lo que vio Isaías. Isaías vio el cielo y vio al Señor en el trono. O Juan, cuando vio al Señor en el trono. Y nosotros miramos la tierra y parece un caos y cada vez peor. Y si en aquel tiempo había rebeldía contra Dios, siempre la hubo, hoy parece que se manifiesta más esa rebeldía contra Dios. Alguien dijo, si hoy viviera Sodoma y Gomorra, le daría vergüenza de lo que fueron ellos con lo que hoy es el mundo. Pero acá vemos que el que se sienta en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos, dice acá. En el capítulo 1 hay burladores, ¿no? que se sientan y que dan consejos malos, pero estos burladores son los que son rebeldes contra Dios, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero acá encontramos a uno que está sentado en el trono y dice que se ríe. Ahora, esta risa de parte de Dios no es un deleite por lo que le viene a las personas. Se ríe como diciendo, ahora sabes lo que te va a pasar, no sabes, y como que Dios se está burlando. Es una risa de que a Dios no se le mueve un pelo, que el trono de Dios no está en peligro en ningún momento. Esa es la idea. No corre peligro. ¿Cómo no le va a interesar? Dios, por un lado, acá vemos que Dios se ríe, pero por otro lado vemos que Dios llora. Jesús encarnado vio a la ciudad y lloró por la ceguera de ellos. Es más, el Mesías vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A estos. Ahí estábamos nosotros también. A este grupo. Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que se arrepienta. De hecho, versos 10 y 12 va a terminar con una invitación a esta clase de gente en la cual nosotros estábamos.
Bueno, el Señor se ríe, es como cuando ahí se juntaron y dijeron, hagamos una torre y lleguemos al cielo. El Señor vino y en 2 minutos desbarató todo. Dice el Salmo 33:10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. En el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos, su reino domina sobre todo, aún sobre esta gente, estas naciones y pueblos que son enemigos de Él. En Isaías 40:15 dice, he aquí, las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como el polvo fino, como gota en un cubo. Así el Señor ve las naciones. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, es insignificante, son consideradas por Él. No se le mueve un pelo a Dios. Todo sigue adelante tal cual. Por eso decía al principio, escenas que si sos creyente te consuelan. Te consuelan. Mirás al mundo y te desenfocás. ¿Hacia dónde vamos? Mirás al cielo y te consolás. Está todo bajo control. Está todo bajo control. Es como si esto que quieren hacer estas personas es como un niño, ¿no? Un niño que le dice a papá, me voy a poner en las vías del tren y voy a parar el tren con la mano. Puede ser muy sincero, ¿no? Pero obvio que el papá dice, no, es absurdo, no podés hacer eso. Te va a destrozar el tren. Bueno, Dios es mucho más poderoso que un tren, muchísimo más poderoso que un tren. Pero la risa de Dios no termina ahí. El versículo 5 dice, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. O sea, Dios no está contento con la rebeldía del hombre. Dios no está mirando para el otro lado, con todo lo que está pasando, con todo lo que ocurre, con la gente que se quiere frustrar la verdad y que Dios dice, creó al hombre y a la mujer y le dijo al hombre y a la mujer que dejen a su padre y a su madre, que se unan y que se multipliquen, que se fructifiquen. Esa es la familia que Dios creó. No queremos eso, queremos redefinir la familia. No nos interesa, no queremos que gobiernes. Esto es la familia. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por eso el hombre tiene dignidad simplemente por ser creación de Dios, pero hay que matar a los niños en el vientre de la mamá. No tienen vida, o no es una vida, la eutanasia. Y se ponen en el lugar de Dios. No queremos que reine, es el que da y el que quita la vida. Nosotros la damos y la quitamos, nosotros la quitamos cuando queremos. La homosexualidad, y podemos ir pecado tras pecado, tras pecado, que van. No hay absolutos, no existen los absolutos. Lo que para vos es verdad, bueno, eso es verdad para vos, para mí no. Pero Dios estableció absolutos en su palabra. ¿Quién es el que dice la verdad? Dios es el que dice la verdad. Él es el estándar, Él es la verdad. Él dice lo que es verdad. Y lo que no encaja con Él es mentira, es falso. Pero ¿qué nos quieren hacer creer? Y hay una agenda mundial por los gobernantes, principalmente por los líderes, que de ahí lo bajan y tratan de metérsela, aprovechando, yo digo, Satanás, el corazón perverso del hombre, que de a poquito se va conformando a esa ideología y cada vez va aceptando más y más y más, y sin darse cuenta, algunos se ponen de manera en contra de la verdad de Dios. Obviamente los líderes saben lo que están haciendo, sin dudas, y Dios no estaba contento con eso. Nosotros miramos y decimos, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? Dios está irado, dice acá. Noten que dice en la primera parte del versículo, Dios les hablará, y al final dice, Dios los aterrará, y en el medio 2 veces la palabra ira, o sea, el énfasis, la ira de Dios. Dios está hablando con ira, y la idea es que representa a Dios, Dios es espíritu, a Dios como que la nariz le está haciendo... Está enojado Dios con lo que está ocurriendo. Está furioso. Obviamente que la ira de Dios es una ira santa.
Es la justa ira de Dios que reacciona. Si Dios es santo, tiene que reaccionar contra el pecado. Es la reacción santa de Dios contra el pecado, contra la rebeldía del hombre. Y obviamente no es una rabia descontrolada, es una santa indignación al pecado del hombre. Dios es muy limpio de ojo, dice la Biblia, no puede ver el mal, muy limpio de ojo. Fíjense ahí en capítulo 5, verso 4, 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad, el mal no mora contigo. O sea, con la maldad que Dios está viendo, Dios no se complace, no está mirando para otro lugar. Capítulo 7, verso 11. Dios es juez justo y es un Dios que se indigna. Fíjense que dice ahí, se indigna al final, en el juicio. Dice, se indigna cada día, cada día. Y el impío, si no se arrepiente, él afilará su espada, trenzado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Dios está como un guerrero, airado, imagínatelo, con su arco. Y cuando Él dice, listo, mientras Él estira el arco hay paciencia, hay paciencia, hay paciencia. Pero en algún momento Dios decide cuándo, listo, con la paciencia, y larga. Y Dios no erra. Y Dios da en el blanco. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice. En Romanos capítulo 2, en el verso 4, habla de que la paciencia de Dios tiene como propósito guiarte al arrepentimiento. Pero si no te arrepentís, estás acumulando ira y más ira y más ira, como un dique que está sosteniendo, ¿sí?, con compuertas la ira y la ira y la ira. Llega el momento en que esa compuerta se abre y la ira de Dios viene sobre los rebeldes y los lleva directamente al infierno. Que Dios tenga paciencia no significa que Dios no esté airado. Dios está enojado. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dice en el verso 4, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Sí? Yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo. Dios tiene a su rey para ponerlo en su santo monte. Cuando se escribió, obviamente lo escribió David, todavía no estaba el templo iba a estar en ese monte santo. El hombre tiene un plan que es destronar a Dios, pero Dios tiene un plan que es poner a su ungido en el trono. Y se va a cumplir, sin lugar a dudas. Dios es soberano. En el verso 3 vemos lo que el hombre hace, quiere sacar a Dios del medio. En el verso 6 vemos lo que Dios hace, pone a su Hijo en el trono. Él va a reinar. Entonces, qué ánimo para nosotros. Y va a aplastar a sus enemigos. Qué terror para aquellos que no han arreglado cuentas con Dios. Apliquemos a Jesús esto que estamos diciendo. En Hechos 2:36, Lucas dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, con odio, crucifíquenle, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Hechos 4:27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Estaban enemistados, pero por una causa común contra el Mesías se unieron. Se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Estaba predestinado, estamos leyendo Salmo 2. Eso iba a pasar, y pasó tal cual. Cuando todos buscaban cómo atrapar a Jesús y cuando parecía que todo se desboronaba y que Jesús, o lo que Jesús no iba a llevar adelante lo que Él vino a hacer, pensaban que se lo sacaban del camino crucificándolo, estaba saliendo exactamente lo planificado, tal cual, lo que el Señor había dicho que iba a ocurrir. Entonces el plan del hombre
Es un fracaso, podemos decir, pero el plan de Dios no se puede frustrar, no lo va a frustrar el hombre. No importa qué tan alto el hombre levante su voz, no importa, Dios va a colocar a su Hijo en el trono. De hecho, ya está en el trono en el cielo, hablando de cuando Él venga por segunda vez acá en este mundo. Cuando habla de que Él, siendo en forma de Dios, vino a este mundo y fue a la cruz, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en Filipenses. Después dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en primer lugar, la primera escena, vemos la insensatez del hombre, ¿sí?, que se rebela contra Dios. En segundo lugar, vemos la ira justa de Dios contra el hombre que se le rebela. En tercer lugar, vemos el irrevocable plan de Dios que no se puede frustrar, que no se va a frustrar. Verso 7 al verso 9. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, lo que está del versículo 7 al versículo 9 son palabras del Mesías, del ungido, pero son palabras que le dijo el Padre. El Padre le dijo estas palabras al Hijo y el Hijo la está pronunciando. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, el decreto del Padre que me dijo, ¿qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, cuando habla de, esa frase, mi hijo eres tú, enseguida se nos debe venir a la mente el bautismo, cuando del cielo se dijo, mi hijo eres tú. En la transfiguración, mi hijo eres tú. Y cuando dice, yo te he engendrado hoy, enseguida podemos llegar a pensar, ¿cómo engendrado? ¿Entonces fue creado? No significa, esto de engendrado no significa que fue creado, que fue hecho. Cuando habla de Jesús o del Mesías, del linaje de David, todos sabemos que cuando abrimos en Mateo, aquel heredero al trono prometido en el Antiguo Testamento sería del linaje de Abraham, sería del linaje de David. En Juan 1.1 nos dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, se hizo uno de nosotros, y cuando se hizo uno de nosotros se hizo judío del linaje de Abraham, del linaje de David, para ser heredero al trono, porque el plan de Dios está en marcha y no va a ser frustrado. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Hebreos 1, 5 al 6, el autor de Hebreo habla del nacimiento de Jesús y usa este pasaje para hablar de que el primogénito de Dios fue engendrado. Llegó a nacer el primogénito de Dios, el unigénito, llegó a nacer, fue engendrado y nació. En Hechos 13, 33, 34 se nos habla de este pasaje, o Lucas toma este pasaje y lo aplica a esto de que fue engendrado hoy para hablar de la resurrección. O sea, cuando Cristo resucitó, demostró que era el Hijo de Dios prometido, que venció la muerte resucitando, haciendo alusión al Salmo 2, es el Hijo de Dios, es el Rey, es el Mesías que habla del Salmo 2, que no solo fue a la cruz, sino que resucitó. Y ahí Lucas está diciendo, el Salmo 2 aplica a este hombre que venció la muerte. Y porque fue a la cruz y resucitó, entonces como Mesías resucitado, Él hace lo que dice el verso 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de las tierras. Porque Él fue a la cruz, murió para salvar a personas. Entonces resucitó venciendo al pecado, venciendo a Satanás, venciendo la muerte. Ahora el Padre dice, ¿qué querés? Quiero naciones, quiero gente, quiero personas. Y te daré las naciones por herencia tuya, dice. Y ahí estábamos algunos de nosotros, que ahora somos de Cristo. Eso te consuela.
Yo estaba ahí, me pidió para Él. Cristo me pidió para Él, a mí, que pertenecía a las naciones, porque cuando dice pídeme las naciones, nosotros tenemos que preguntar, ¿qué naciones? Las del versículo 1 al 3, que se sublevan, que traman contra Dios, que dicen, no quiero que reines, no quiero someterme. De ese grupo. Bueno, en Isaías 53 también se habla del siervo sufriente, que después de sufrir va a haber herencia, dice, va a haber la herencia, va a haber descendencia. Para eso debía resucitar, descendencia, va a haber el fruto de lo que Él hizo en la cruz. ¿Y cómo se cumple esto de que las naciones van siendo dadas a Él? Bueno, la aplicación completa ahora la vemos, pero podemos decir que progresivamente se va dando por el ministerio que hoy tenemos nosotros de cumplir con la gran comisión. Y después de resucitado, Jesús reunido con el grupo que fundaron la iglesia, unas 500 personas, ¿qué les dijo? Id y haced discípulos, ¿de dónde? De todas las naciones, porque yo se las pedí a mi Padre, y ya morí y resucité. Ahora vayan con este mensaje y prediquen este mensaje poderoso del Evangelio, cuál es poder de Dios para salvar. ¿A quiénes? A esas personas que están diciendo, no quieres que reine, como Pablo, no quiero a Cristo, odio a Cristo, y de repente un mazazo en la nuca y quedó transformado por el poder del Evangelio. Esto se cumple ahora con la locura del Evangelio. La locura del Evangelio, lo cual es necedad. ¿Qué me venís a hablar? ¿De qué? Con eso que para la gente es necedad, pero en realidad lo que es necio es decir, no quiero que reine, dice Dios. Pero nosotros que nos creemos sabios decimos, ¿con eso me venís a mí? Bueno, ese es el Evangelio, es poder de Dios para salvar. Y está dando fruto, dice Colosenses. Va llevando fruto, está corriendo, no para. Personas están siendo salvadas alrededor del mundo. Ahora, aunque el reino está avanzando y las naciones y gentiles van siendo salvados, esto se aplica de manera completa, podemos decir, cuando Dios le da el reino a su Hijo, cuando Dios le dé el reino a su Hijo, cuando Cristo reine. En última instancia, cuando Cristo comienza a reinar, podemos decir ahí en el reino milenial y hacia adelante. Las naciones como herencia nos recuerdan a Génesis 12:13. ¿Se acuerdan Génesis 12:13? Los que estuvieron en el CCB, llamó a Abraham, hizo un pacto con Abraham y le dijo, una de las cosas que le dijo, que de él haría una gran nación y que en él serían benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. ¿Por qué le dijo eso? Porque a través de Abraham iba a ser una nación, esa era la nación de Israel, y a través de la nación de Israel, de una tribu específica, iba a venir el Mesías, que iba a hacer lo que dijimos, para entonces tener las naciones para él. Entonces, cuando vemos esto en el Salmo 2, lo que estamos viendo es que el Salmo 2 promete que el pacto abrámico se va a cumplir. El pacto que Dios hizo con Abraham se va a cumplir. Y no solo el pacto abrámico, sino el pacto davídico se va a cumplir. Porque el Mesías va a estar reinando, como se le prometió a David. Pacto abrámico se va a cumplir, las naciones. Pacto davídico se va a cumplir, el Mesías reinando en su trono eterno. El reino será establecido, y será establecido con autoridad en su segunda venida. Dice el versículo 9, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Tal vez nos sirve de ilustración recordar lo que se leyó al principio, Apocalipsis 19. Ahí vemos, se habló del falso profeta, de la bestia y de todo un ejército en contra, haciendo guerra contra el Señor. Y acá dice, tú lo quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Es como que un vaso de alfarero, una vasija, se ponga en contra del alfarero. ¿Qué le puede hacer? Nada.
nada, simplemente nada. Puede ser que de manera simbólica, dice un comentarista, el autor está usando una costumbre que usaban los egipcios, donde el rey, ¿sí?, lo que hacía era tener una vasija de la ciudad con el nombre abajo de esa ciudad, enfrente de su Dios. Y cuando esa ciudad se ponía rebelde, lo que hacía de manera simbólica es, enfrente del Dios, Faraón tomaba a esa vasija y la quebraba. Entonces la ciudad temblaba porque sabía lo que le esperaba. Posiblemente de manera visual está usando esta costumbre para hacerles entender que cuando Cristo venga, va a venir y lo que le espera no es lindo. Lo que le espera no es lindo. Otra vez, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero bueno, todo no termina ahí. Mientras esperamos que llegue ese momento, las puertas están abiertas y hay esperanza. En el versículo 10 al versículo 12 vemos la invitación misericordiosa de Dios a los rebeldes. Arreglar cuentas con Dios antes que Él venga. Antes de unirte a ese grupo, decir no queremos que reine. Durante toda la vida no queremos que reine, no queremos que reine. Y si se llegase a ese momento, unirse con toda esa gente y decir no queremos que reine. Que vuelvo a decir, eso puede ser dentro de 7 años, si Cristo viene hoy. Vemos ahí al Señor haciendo una invitación misericordiosa. Versículo 10 en adelante. Ahora pues, ahora, es urgente, ya, no esperes a mañana. Ahora pues, oh reyes, y noten, hay 5 mandatos. Mostrad discernimiento, recibid amonestación, adorad al Señor con reverencia, alegraos con temor y temblor, honrad al Hijo. Órdenes, mandato. Para los reyes, para los dirigentes que representan obviamente a todas las naciones, mostrad discernimiento. En otras palabras, sean sensatos, dejen de pensar absurdamente, sean sabios en su manera de pensar, arrepiéntanse, esa es la manera sabia de pensar. Recibid amonestación, reconozcan con humildad que están en falta, reconozcan que se están rebelando contra el Rey del universo. Adorad al Señor con reverencia. En otras palabras, cae a sus pies, sometete, abandoná tu rebeldía, abandoná el pecado. Dejá de estar ahí y de no venir a Cristo de una vez por todas. Arrepentite y vení a Cristo. Si no podés decirle, Dios, ayúdame a adorarte con reverencia. La idea de adorar ahí con reverencia es la idea de con temor. Y en un sentido con asombro, porque Dios gobierna. Ese en un sentido podemos aplicarlo a los creyentes. Pero también con terror, porque Dios es un Dios que da miedo, en un sentido, más que nada a los incrédulos. Es un poquito la sensación del pueblo de Israel ahí al pie del monte Sinaí, cuando veía el despliegue de la gloria de Dios, y dijeron, anda vos, que te habla vos, Moisés. Que te habla vos. Estaban asombrados por un lado, pero por otro lado aterrados, con solo ver un destello de la gloria de Dios. ¿Te imaginás verlo al Señor glorificado venir? Alegraos con temor, con temblor, gozate, estremecete ante la majestad del Rey, honrad al Hijo. Creo que otras versiones, no sé si Reina Valera, pero la idea también es besad al Hijo. Tal vez sacado de la cultura de que cuando los reyes y los súbditos eran capturados a modo de simbólico, tenían que besar al rey, demostrando que se humillaban y que reconocían que fueron capturados. Y tal vez de manera involuntaria, porque no les quedaba otra, pero la idea es de manera voluntaria. Arrepentite de una vez, dejá de ser rebelde. Arrepentite, cree en mí. Pues puede inflamarse de repente su ira, porque Dios no tiene por inocente el culpable. Entonces la ira de Dios está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, podemos decir, triunfa sobre la ira si te arrepentís,
porque esa ira cayó sobre su Hijo. Cayó sobre su Hijo, pero si no querés venir al Hijo, esa ira va a caer sobre vos y te va a llevar al infierno. ¿Quiénes no serán librados de la ira de Dios? Fíjate cómo termina el versículo 12, o cómo empieza, mejor dicho. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y después dice, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Es decir, que los que van a recibir la ira de Dios son los que no se refugian en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Que cuando fue escrito este salmo iba a venir. Que ahora que lo estamos leyendo y explicando, ya vino. Y murió en esa cruz como sustituto por nuestros pecados. Y recibió la ira del Padre. Él la recibió porque estaba cargando nuestros pecados. Y luego murió. Una vez que pagó todo, murió y resucitó. Y ahora que Él resucitó, que Él ya pagó, Él consiguió la justicia. Él llama a los pecadores, vengan a mí, arrepiéntanse y crean, refúgiense en mí. Y son salvos. Pero si siguen con esa postura de rebeldía, no están refugiados en Cristo. Y la ira de Dios caerá sobre las personas que no quieren arreglar cuentas con Dios y despertarán en el infierno. Eso pasó, está pasando y pasará, como leímos hoy, para todos aquellos que no se rinden a los pies de Cristo. Necesitas refugiarte en el Hijo. Necesitas aprovechar la misericordia del Hijo. Al que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, para nosotros los que somos creyentes, porque si sos alguien que todavía no arregló cuentas con Dios, ahí está, vení a Cristo una vez, arrepentite, por favor. Pero para los que ya somos creyentes, esto nos consuela, porque a pesar del antagonismo, de la rebeldía y de todo lo que vemos y que va a ir creciendo, este salmo nos dice cómo termina todo. El Señor aplasta la maldad, la rebeldía y Él reina. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! Mientras tanto, ¿qué hacemos? Prediquemos el Evangelio. Hagamos lo que hizo David. Exhortemos, como lo hizo David. Exhortemos y digámosle a la gente, no seas necio, no seas insensato. Dejá de pensar neciamente, pensá con cordura. ¿Y qué es pensar con cordura? Lo que dice la Biblia, mirá lo que dice. Le abrís en el Salmo 2 y le explicás. Y le explicás y después lo llamás al arrepentimiento y lo invitás a arrepentite. Sometete, caer rendido a Cristo. ¿Qué te hizo de mal el Señor? ¿Qué te hizo de malo? Mirá, aún siendo un pecador, Él vino y murió por vos cuando no lo merecés, para salvarte. ¿Qué te hizo de mal? Venció el pecado, la muerte. Él puede darte la justicia que Él consiguió en la cruz, pero vos tenés que arrepentirte y creer en Él. Si no seguís en tus pecados, no seas necio, dejá de rebelarte, vení a Cristo, prediquemos ese Evangelio y consolémonos en ese Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por este salmo que nos ayuda, nos recuerda Dios acerca del Evangelio, acerca de la rebeldía del hombre, pero acerca de la solución que hay en el Evangelio, Dios, para todo aquel que se arrepiente y cree. Te damos gracias porque un día nos buscaste, nos alcanzaste con tu verdad. Gracias, Dios, porque tú reinas y todo está saliendo como tú lo has decretado, Dios. Tú estás en el trono, siempre. Dios, no queremos perder de vista que un día éramos enemigos tuyos, que un día, Señor, te odiábamos. Pero también queremos no olvidarnos de otros que están de esa manera, Dios, y ir con el Evangelio a decirles, como dijo David, que dejen de ser insensatos, que se arrepientan y que crean en ti, Dios. Ayúdanos a cumplir con la gran comisión, ayúdanos a ir por el mundo y predicar el Evangelio, Dios, en los lugares donde tú nos tienes. Y si hay alguien así hoy entre nosotros, por favor, convéncele de pecado, Dios. Tráele a salvación. Pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.